Vamos a proseguir con nuestra exposición de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, nuestra serie expositiva de Romanos. Y como sabéis, habíamos comenzado ya el capítulo 8 de esta preciosa epístola, de este tratado evangelístico, que, como escuchaba recientemente de un querido expositor, es una montaña de granito sobre la cual podemos anclar nuestras vidas en momentos convulsos, aun cuando el mundo se estremezca y el suelo tiemble a nuestros pies, o también cuando nuestra vida discurra por periodos de sosiego y de paz. Sean cuales sean nuestras circunstancias, qué fundamento más sublime es este pasaje para el corazón del que es hijo de Dios, por la gracia de Dios. Claro, para el creyente existe una infinita seguridad. Recuerda, lo enfatizábamos mucho en los 4 primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, la cual, como nos resumía el apóstol en estos versículos, radicaba en que nunca habrá condenación por parte de nuestro Padre Celestial, ni nada que nos separe de Él. ¿Sabes por qué? Por la obra de su Hijo en la cruz y por la obra que su Espíritu hace en nuestros corazones. Dicho de otra manera, el apóstol enfatizaba que la salvación trata de nuestra seguridad al haber sido justificados y de nuestra seguridad al ser santificados progresivamente, ¿no? Es así, nos va a decir Pablo, cómo podemos fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu y no en los de la carne, porque no vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Y es que de esto último es de lo que nos va a hablar Pablo en los versículos 5 al 11 de este capítulo 8, que es el pasaje que nos ocupa en esta mañana, señalando que debemos estar preocupados por recordar continuamente nuestra posición en Cristo. Debemos grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones su amor por nosotros y recordar diariamente nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo nos va a llamar a fijar la mente en los deseos del Espíritu, de manera que nunca olvidemos esa posición privilegiada que tenemos en Cristo, haciendo que esto sea lo que domine nuestro pensamiento, pero no solo eso, nuestras perspectivas, nuestras palabras, nuestras acciones, en definitiva toda nuestra vida. Es por eso por lo que he querido titular la exposición en el día de hoy como una mente y una vida conforme al Espíritu. Una mente y una vida conforme al Espíritu. Vamos a dar lectura, por tanto, de este pasaje, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Y dice así el apóstol Pablo, Romanos 8, versículo 5, porque los que viven, leo en la Biblia de las Américas, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, básicamente podemos dividir este pasaje en 4 ideas fundamentales que pivotan en torno al título que le hemos dado a esta porción, ¿no? A este pasaje, y que el apóstol va a pasar a desgranar aquí. En primer lugar, el apóstol nos dirá que la mente expresa nuestra naturaleza como cristianos o como no cristianos. Versículo 5. En segundo lugar, nos dirá que cada mentalidad, y el apóstol va a hacer un contraste continuo en esos versículos, implica resultados eternos.
versículo 6. En tercer lugar, nos dirá que la mentalidad tiene que ver con nuestra actitud fundamental hacia Dios, versículos 7 y 8. Y en cuarto lugar, Pablo va a aplicar la realidad de toda esta doctrina, de esa nueva mentalidad en sus lectores, y es que el Dios Trino ha venido a morar en el creyente por su Espíritu, y por lo tanto nosotros podemos vivir en santidad en el presente y tener esperanza para el futuro. Así que en primer lugar, como hemos citado, el apóstol nos dice que la mente expresa nuestra naturaleza básica como cristianos o como no cristianos, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, Pablo nos está dando un mensaje muy claro en estos versículos. La mente importa. La mente importa. Y mucho. De hecho, he estado tentado a titular así la predicación, ¿no? La mente importa. Claro, el apóstol va a ocuparse en detallarnos en estos versículos que los cristianos y los no cristianos viven bajo dos principios de vida completamente opuestos entre sí. Los que viven conforme a la carne, ¿dónde ponen la mente? En las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Ahora bien, antes de pasar a explicar lo que significa vivir en el Espíritu en contraposición a vivir en la carne, es necesario aclarar que esto no es una exhortación de parte de Pablo a vivir de cierta manera, sino más bien, fíjate, es una declaración. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol nos exhorta a andar por el Espíritu y así no cumplir el deseo de la carne. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo no está exhortando, Pablo está declarando que hay una realidad en nosotros. Hay una realidad en los cristianos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto ahora viven de una manera diferente a cuando eran incrédulos. De hecho, en la Biblia de las Américas leemos la expresión los que viven conforme. Pero la Reina Valera del 60 acertadamente traduce aquí esa expresión en el koiné como nuestro verbo ser o estar. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Claro, recuerda las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto no es una exhortación a andar en el Espíritu, es una declaración de un hecho. Fuimos regenerados por el Espíritu de Dios. Este ahora mora en nosotros y por lo tanto ya no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Y mi deseo al hacer énfasis en este aspecto es que la razón por la que muchos creyentes no pueden disfrutar de esta seguridad de salvación es porque toman estas palabras como una exhortación y no como una declaración. Fíjate, para que lo entendamos. Recuerda que Pablo lleva declarando desde el versículo 1 de Romanos capítulo 8 que no hay ahora ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y como nos recuerda al final del versículo 4, estos son los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Si tomáramos la segunda mitad del versículo 4 como si fuera una exhortación, ¿sabes lo que estaría diciendo el apóstol Pablo? No hay ninguna condenación para los cristianos que viven de cierta manera. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hermano, eso es completamente contrario a la bendita y preciosa doctrina de la justificación por la sola fe. Por la sola fe. La razón por la que los cristianos ya no son condenados es por el hecho de estar en Cristo. Punto. Unidos a Él por la fe en Él. Y estos que están unidos a Cristo por la fe, ahora sí, una vez que están en Cristo, son descritos en los versículos 4 y 9 de este capítulo 8 de Romanos como aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios y ahora poseen una nueva inclinación, una nueva disposición del corazón para honrar y adorar a Dios en todo. En contraste, los incrédulos viven
conforme a la carne. Es decir, siguiendo los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa vivir en la carne. Pablo está describiendo aquí un estilo de vida que está caracterizado por el dominio del pecado. Estas personas viven conforme a la carne porque no tienen al Espíritu Santo en ellas. Y en ambos casos, nos recuerda Pablo, su naturaleza determina su mentalidad. Recuerda, la mente importa. Claro, los que viven conforme a la carne fijan su mente en las cosas de abajo, por lo que son dominados por el deseo de buscar su propia satisfacción y su propia gloria. Su pensamiento es completamente terrenal, sus ambiciones completamente terrenales. Puede ser que algunos sean moralistas, que algunos sean decentes, sí. Otros serán abiertamente depravados, sí. Pero el impulso que los domina es el mismo. El egocentrismo y la enemistad contra Dios, ¿no? Esa es la mentalidad, dice Pablo, que caracteriza a los que viven conforme a la carne. Pero ¿y los cristianos? Los cristianos viven en el Espíritu, en el sentido de que ahora son dominados por una nueva motivación y por un nuevo deseo que antes no tenían de obedecer y glorificar a Dios. Su mente está puesta en las cosas del Espíritu. Y fíjate, eso es lo mismo que refleja Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 2, cuando dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y tú puedes decirme, Pablo, ahí está hablando el apóstol está hablando de poner la mirada en lo celestial, ¿no? No. Fíjate, ese vocablo que traducimos a nuestro castellano por mirar, poner la mira, es froneo en el koine. Y, oh sorpresa, es el mismo vocablo que emplea Pablo en el versículo 5 por mente. Porque significa pensar, tener cierta disposición interior. Claro, Pablo, consciente de que el nuevo principio que rige al creyente es espiritual y no es carnal, les está exhortando a los colosenses ¿a qué? A que pongan su mente arriba y no abajo, en lo celestial y no en lo terrenal. Y es que a pesar de que el pecado aún mora en nosotros, a pesar de que genera esa lucha continua con nuestra nueva naturaleza, el cristiano verdadero se reconoce, se caracteriza porque él sigue luchando. Él sigue buscando las cosas de arriba. Y cuando se da cuenta de que está mirando más al suelo que al cielo, cuando se percata de que ha sido vencido por el pecado, se arrepiente y vuelve al campo de batalla. Porque el principio dominante que lo rige no es carnal, es espiritual. Es por eso, mis hermanos y hermanas, que nosotros no podemos evaluar la vida de un cristiano por momentos particulares, sino por lo que esa vida evidencia como un todo. Es tal y como escuchaba de un querido expositor, como el curso de un río que desemboca en el océano. Puede que tenga desviaciones aquí o allá, pero si tú pudieras verlo desde arriba, si tú pudieras verlo desde una vista panorámica, te darías cuenta claramente de hacia dónde se dirige. Bueno, lo que Pablo está diciendo en este versículo 5 es que la vida del verdadero cristiano, regenerado por el Espíritu, con ese mismo Espíritu morando en él, se caracteriza por una forma de pensar celestial que desemboca en los lugares celestiales con Cristo. De manera que solo hay dos grupos de personas en el mundo, solo dos, no hay tres, solo dos. Los que fijan la mente en los deseos de la carne o los que fijan la mente en los deseos del Espíritu. Los primeros son incrédulos, los segundos, nos dice Pablo, son creyentes. En segundo lugar, Pablo nos dirá que cada mentalidad, como hemos dicho, implica resultados eternos. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida, y dice Pablo, es paz. Es interesante notar que Pablo aquí utiliza un sustantivo, fronema, que tiene la misma raíz que el verbo que hemos empleado antes, ¿no? Froneo, que emplea el apóstol y que nosotros hemos detallado y que traducíamos como pensar. Pero que ahora, en esa forma que emplea el apóstol aquí, señala que la ocupación de cada grupo está ligada a lo que opera aquí arriba, en la mente.
Y eso define dos estilos de vida diferentes, para que lo entendamos. Pablo dice que el que está en la carne se ocupa en la carne, lo cual es muerte. En contraste, el que está en el Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu, lo cual es vida y es paz. Y fíjate que Pablo no dice que el ocuparse en la carne conduce a la muerte. Dice que es muerte. Es muerte. El apóstol está anunciando una ecuación espiritual, no una consecuencia espiritual. Así que la mente puesta en la carne no es otra cosa que el resultado de alguien que está espiritualmente muerto. Él piensa en la carne porque no tiene vida espiritual. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, Pablo dice que para ese hombre vivir para la gloria de Dios es locura. Es locura. Es por eso por lo que la mente carnal jamás puede autodisponerse. No puede dirigirse por sí misma hacia Dios, que es la fuente de la vida. Y lo hemos dicho hoy, lo señalaba nuestro hermano Alfonso, ¿no? El hombre carnal está muerto y seguirá estando muerto a menos que Dios le dé vida, a menos que alumbre nuestro entendimiento para que creamos, ¿no? ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Es por eso, por lo que el hombre incrédulo es una fábrica de anhelos insatisfechos, anhelos de relación, anhelos de significado de una vida estable y placentera, porque Dios creó al hombre para disfrutar de una vida abundante únicamente en comunión con Él. La vida humana solo puede florecer en la presencia de Dios, no sustituyéndolo a Él por las cosas creadas por Él. Y eso es precisamente lo que disfruta el cristiano. Pablo dice que la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y es paz. Esto es vida espiritual por la gracia de Dios que obra a través de la fe y paz con Dios. Un beneficio glorioso de la justificación, recuerda, que nos lleva a dejar de ser enemigos de Dios para ser reconciliados con Dios. Dice Pablo, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, esta no es una emoción para hoy, es una posición para toda la eternidad. Y esto no implica tan solo que el creyente disfrutará de vida y paz cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos, lo cual es verdad, es verdad. No, lo que Pablo está indicando aquí en su escritura desde el original es que el creyente ya disfruta, ahora, aquí y ahora, de esa vida. Porque el creyente ya posee la vida eterna en Cristo. Y esa vida eterna no es otra cosa que una experiencia, lo hemos dicho en otras ocasiones. Es la comunión experimental deleitosa con nuestro Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que estar controlados por nuestros propios deseos, en vez de por los suyos, solo puede conducir a una vida muy inferior a la que se supone que debería ser. Esto conduce al conflicto internamente y con los demás, en vez de a la paz, a la esclavitud, en vez de a la libertad, y a la muerte, en vez de a la vida. Y podrías decirme, muy bien, Pablo, pero aún como creyentes, muchas veces no siempre estamos ocupados en las cosas del Espíritu. A veces estamos ocupados en la carne, aunque este ya no sea el principio operante en nosotros. Y qué difícil es, en muchas ocasiones, levantar nuestra mirada de lo terrenal para ponerla y pensar en lo celestial. Y recuerda, esa era la experiencia de Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Lo que no quiero, eso hago. Pero no podemos olvidar, y ese es el contexto inmediato de nuestro pasaje, el bloque de granito sobre el que nos asentamos, esa seguridad que tenemos en el Espíritu, es el motor del creyente para vivir por y para Dios. Ese es el contexto de este pasaje, Romanos 8, versículos 1 al 4.
Y con un principio, fíjate, con un principio sumamente parecido, Pablo intercedió en oración por una iglesia, proveyéndolos y proveyéndonos de la clave para fijar nuestra mente en lo de arriba, en lo eterno, en lo incorruptible, aun cuando lo de abajo es sumamente atractivo, pero es efímero y es corruptible. Ayudándonos, por tanto, a considerar que el peso de lo terrenal no tiene comparación con el peso de lo celestial. Pablo oró por los efesios, para que ellos entendieran las innumerables riquezas que ya tienen en Cristo, lo cual nos ayuda a enfocar nuestra mente en lo que realmente importa. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20. Esta es la primera de 2 oraciones intercesoras que Pablo va a hacer en esta epístola por los efesios. Y dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él. Pablo está diciendo, de nuevo, la mente importa. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate, un argumento muy parecido al que Pablo utiliza en nuestro pasaje. Hermanos, somos multimillonarios espiritualmente hablando. Somos multimillonarios. Es que no vale la pena ocupar nuestra mente con las cosas terrenales, sabiendo, como dice Pablo, siendo fieles al texto bíblico, para que sepáis que tenemos una esperanza bienaventurada, tenemos un tesoro en el cielo, las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y además, dice Pablo, si eso te parece poco, la grandeza de su poder para con los suyos, que es justo la misma que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios. No hay color. Es que no hay color, no hay comparación. Ahí está la fórmula del creyente para pensar en lo celestial y no en lo terrenal. Y, hermano, recuérdaselo a tu alma. Cuando nuestra mente se vaya hacia lo de abajo y no hacia lo de arriba, tenemos un Dios que nos provee de sabiduría, revelación y conocimiento pleno de Él para aquellos que quieren cultivar una forma de pensar celestial. Dios nos provee de ese anhelo de pensamiento hacia lo de arriba. Lo que nos está diciendo Pablo es que tenemos la opción de pensar en lo mejor. Aquellos que están en la carne, ya lo hemos dicho, no desean otra cosa que seguir pensando en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque Dios no ha regenerado por su espíritu sus corazones. Pero nosotros, hermano, nosotros hemos sido regenerados por su espíritu y hoy somos transformados por ese mismo espíritu para vivir una vida agradable a Dios y escoger cada día la mejor parte. La mejor parte. ¿Y sabes qué es la mejor parte? Vida y paz, te dice el apóstol Pablo. Lo cual es vida y es paz. En tercer lugar, Pablo nos dirá que la mentalidad tiene que ver con nuestra actitud fundamental hacia Dios. Versículos 7 y 8. Ya que la mente, puesta en la carne, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mira, en la mente carnal hay una hostilidad permanente hacia Dios, que puede ser activa, como ese ateo que levanta su puño contra Dios, ¿no? Pero también puede ser una hostilidad pasiva, como la de aquel que es indiferente al Evangelio, o la de aquel otro que todavía está tratando de salvarse en sus propias fuerzas, porque no quiere darle la gloria a Dios. Eso es hostilidad contra Dios. Alguien decía que estos individuos que están tratando de salvarse por su propio esfuerzo, obviamente para recibir su propia gloria, son como el soldado de una guerrilla rebelde que es capaz de proteger a sus compañeros
en medio de la batalla, se arriesga para salvar la vida de sus compañeros, es disciplinado y mantiene su uniforme y su equipo de guerra en buen estado. Pero ¿sabes lo que le mueve a hacer todo eso? Lo que le mueve a hacer todo eso es su hostilidad contra el gobierno legítimo. No podríamos esperar que el presidente de ese gobierno le dé una medalla de reconocimiento a ese soldado rebelde por su valentía y por su disciplina. ¿Sabes por qué? Porque él está tratando de quitarse de en medio al presidente del gobierno y ponerse a él mismo, básicamente. Bueno, lo que nos está diciendo Pablo es que los que viven conforme a la carne están en ese estado de rebelión. Ellos no quieren sujetarse a la ley de Dios, sino a la suya propia. Dice Pablo. De hecho, ni siquiera pueden hacerlo. No pueden sujetarse a la ley de Dios porque se aman a sí mismos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ellos no tienen el menor interés de hacer la voluntad de Dios, porque quieren establecer la suya propia. El creyente, en cambio, es aquel que por la obra regeneradora del Espíritu ha cambiado esa enemistad en adoración y esa rebeldía en una gozosa sujeción. La mente puesta en el Espíritu es amiga de Dios, no es enemiga, y se somete con gozo a su autoridad soberana. Pero la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no puede sujetarse a la ley de Dios, y sabemos por qué, es por causa del pecado. Y Pablo dice en el versículo 8 que precisamente por esto los que están en la carne son incapaces de agradar a Dios. Pablo nos está diciendo que la motivación de los que están en la carne es negativa, porque aun cuando hagan cosas que a nuestros ojos son moralmente buenas, sí, no las están haciendo para agradar a Dios, sino para agradarse a ellos mismos. Y por implicación al mismo tiempo, Pablo está diciendo que el que está en el Espíritu, ese sí agrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha transformado su motivación en Cristo y por su Espíritu para agradarle. Justo leía una pregunta estos días en mi devocional que iba muy en la línea de este pensamiento. Y permitidme el antropomorfismo aquí. ¿Acaso puedo yo dibujar una sonrisa en el rostro de Dios? Bueno, la pregunta es un poco atrevida, ¿no? Pero no está mal formulada. ¿Acaso yo puedo dibujar una sonrisa en el rostro de Dios? Y he estado dándole vueltas a esta pregunta, ¿no?, durante unos meses. Bueno, uno de mis versículos favoritos es Isaías 53, versículo 11. Cuando el profeta Isaías, hablando en boca de Dios, nos dice acerca del siervo sufriente de Jehová, Cristo, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Básicamente en esta cuarta canción del siervo se nos recuerda 700 años antes de que el Señor Jesús viniera a este mundo, que nosotros tenemos a un Salvador viviente que se alegra porque su sufrimiento le llevó a estar completamente satisfecho. Vamos a entender lo que acabo de decir. Él ve el fruto de su sufrimiento. Dicho de otra manera, contempla a sus redimidos, sabiendo que nosotros somos el fruto de su muerte cruenta en aquella cruz, para cambiar nuestra maldición por bendición. Y nos dice el profeta Isaías que está satisfecho. Y además el vocablo en el hebreo es tremendo, savá. Queda saciado, una satisfacción que implica agrado, implica felicidad. Fíjate, la realidad teológica que se nos expone aquí es que Cristo mismo quedó satisfecho, lo cual implica felicidad al ver a sus redimidos. Y Dios Padre queda satisfecho al ver la obra de redención ejecutada a la perfección en Cristo. Partiendo de ese principio de agrado, de satisfacción, de felicidad a Dios, que se fundamenta, no lo olvides, en la obra del siervo sufriente, a la que el creyente se acoge, abraza para salvación. ¿Sabes lo que ahora pasa? El Espíritu Santo mora en nosotros.
Y debido a que nuestras buenas obras son el producto de la obra del Espíritu en nosotros, Dios ve el reflejo de su bendita gracia. Es decir, de toda esta gloriosa obra de salvación diseñada para el pecador creyente. Dios ve el reflejo de su bendita gracia en las cosas que hacemos para Él a pesar de nuestras imperfecciones. Y podemos dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, porque queda satisfecho. ¡Wow! Déjame ilustrarlo rápidamente para que lo entendamos mejor, porque el camino teológico ha sido un poco largo. Hace unos años me regalaban mis sobrinos, por mi cumpleaños, una manualidad hecha por ellos, ¿no? Ellos se habían pintado sus manitas y las habían puesto en un papel blanco y las habían recortado y después las habían pegado en una cartulina. Después habían intentado escribir sus nombres, un poco temblorosos, con faltas de ortografía, pero legibles. Y ponían, te queremos, Tito, con corazoncitos y purpurina por todos lados, ¿no? Bueno, evidentemente ese trocito de cartulina no es un Picasso, no es un Rembrandt, no es un Monet. Pero yo tengo ese dibujo allí en mi despacho porque amo a mis sobrinos y dibujan un rostro, una sonrisa, en mi rostro. Realmente estoy feliz cuando veo ese dibujito porque me acuerdo de la muestra de su amor para conmigo. Bueno, hermanos, así recibe Dios nuestras buenas obras. Aún imperfectas, pero con el aliciente perfecto de que la sangre de Cristo, ese siervo sufriente de Jehová que siempre cumple y satisface al Padre siempre, perfecciona ese garabato, corrige todas las faltas de ortografía. Él nos ama y le agrada ver nuestras muestras de amor. Dios está viendo su obra de gracia en nosotros y ha provisto de que las tres personas de la Trinidad estén coordinadas para ello. Es que es tremendo, hermano. A pesar de nuestras imperfecciones, Él se agrada en nuestras muestras de amor. Así que los que viven en el Espíritu agradan a Dios, pero los que viven según la carne no le agradan. Y recuerda, si hoy podemos dibujar una sonrisa en el rostro de Dios es por medio de Cristo y por medio de la obra que su Espíritu hace en nosotros, por medio de esa obra de justificación y por medio de la obra de santificación. No es por nuestros méritos, hermano. Y nos resta casi la última declaración del apóstol en los versículos 9 al 11, en los que Pablo aplica la realidad de esa nueva mentalidad en sus lectores. Pablo va a aplicar todo lo que ya nos ha presentado aquí acerca de la mente espiritual y nos dice que el Dios Trino ha venido a morar en el creyente por su Espíritu y por lo tanto nosotros podemos vivir en santidad en el presente y tener esperanza para el futuro. Dice el apóstol Pablo, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y lo sorprendente de estos versículos es que en ellos, Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad morando en el creyente. Es tremendo. Fíjate, en el versículo 9 dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo mora en nosotros. En el versículo 10 dice que Cristo mismo mora en nosotros. Y en el versículo 11 dice que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Padre, también habita en nosotros. Es tremendo. Es lo mismo que el Señor revela en Juan 14, 23. Cuando el Señor Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El mismo capítulo, fíjate, donde Jesús, un poquito más adelante, detalla que Él le rogará al Padre, y el Padre nos dará otro consolador de la misma naturaleza que el Hijo. Y en el versículo 17 nos dice quién es este.
el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí tenéis las tres personas de la Trinidad morando en el creyente, de lo que Pablo se está haciendo eco aquí en el capítulo 8 de Romanos. Pero no solo esto. Pablo nos detalla cuáles son las consecuencias de esa morada de Dios en nosotros. En el versículo 9 nos dice que los cristianos ya no son controlados por su naturaleza pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios mora, habita en nosotros. Vivir según el Espíritu es posible porque el Espíritu mora en el creyente. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y es que una prueba de fe salvadora es que la presencia del Espíritu Santo habita en el cristiano, habita en el creyente. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestro interior y nos dio vida espiritual. A su vez, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Él y es por lo tanto un incrédulo. Es por eso por lo que Pablo concluye en la segunda parte del versículo 9 diciendo que tan cierto como que quien no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él, así también quien no tiene a Cristo no puede ser salvo. Así que la doctrina de la regeneración conlleva la implantación de Cristo en el cristiano. No solo el creyente está en Cristo, sino que Cristo está también en el creyente. Y es justo por eso, por lo que versículo 10, aunque estemos en un cuerpo que va a experimentar la muerte, espiritualmente estamos vivos para Dios, por causa de la justicia de Cristo. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Mira, hermano, la realidad del cristiano no depende de lo que sentimos. La realidad del cristiano depende de lo que ya Dios hizo en Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. El cristiano tiene un cuerpo que se está corrompiendo, sí, cada día, un poquito más. Pero al mismo tiempo goza de un espíritu que está vivo. Dios puso la justicia de Cristo a nuestra cuenta, acreditó esa justicia a la cuenta del pecador por la sola fe. Y por lo tanto nosotros estamos vivos para Dios. Él vivificó nuestro espíritu, lo hemos dicho en esta mañana. Y por lo tanto eso quiere decir que así como el Padre, Dios el Padre, resucitó a Jesús de entre los muertos, también a nosotros nos resucitará por el poder de su espíritu. Y es que ahora, dice Pablo, esto no solo se trata de que nuestra mente no siga a nuestra carne. Es tremendo, hermanos, sino que tenemos la certeza de que llegará el día en que nuestra carne va a seguir a nuestro espíritu vivificado. En el pensamiento griego, lo físico era malo, había que rechazarlo. Lo espiritual era bueno, había que procurarlo. En el versículo 11 Pablo anula todo eso, anula ese dualismo, esa dualidad. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese mismo también dará a vuestros cuerpos mortales vida por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Algún día el Espíritu hará que incluso nuestros cuerpos, hermanos, que tantos problemas nos han dado, que reflejan las consecuencias del pecado, nuestros cuerpos van a ser totalmente renovados y van a vivir por la eternidad. Porque nuestro Dios no hace las cosas a medias. Nuestro Dios es perfecto y hace las cosas perfectas. Y lo hará incluso con nuestros cuerpos. Aquí no hay un dualismo, cuerpo malo, espíritu bueno, no. Un día ambos van a ser perfeccionados. William R. Newell, este reconocido evangelista de finales del siglo XIX, lo dice de una manera mucho más hermosa de lo que yo soy capaz de decirlo. Él dice lo siguiente: inefable consuelo, despiertos o dormidos, este bendito Espíritu morador de Dios les dará vida a estos cuerpos mortales nuestros, muertos para Dios, de modo que llegarán a ser tan vivos hacia Dios como lo son ahora nuestros espíritus redimidos. ¿Te das cuenta, hermano? Es un consuelo. Eso es lo que comienza diciendo este autor. ¡Qué consuelo! Es un consuelo presente que sobrepasa toda medida. Saber que un día
Dios consumará la vivificación de nuestros cuerpos por medio de su Espíritu que habita ahora en nosotros. Es por eso por lo que Romanos 8 es como esa montaña de granito debajo de nuestros pies sobre la cual podemos anclar nuestras almas, podemos anclar nuestras vidas, porque aunque el mundo se esté desmoronando a pedazos, aunque fíjate, suframos las consecuencias del pecado en nosotros, en nuestra propia carne, enfermedad, dolencias, presiones, nada ni nadie va a poder eliminar la realidad de que los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta por el hecho de estar en Cristo. Los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta porque nada ni nadie nos podrá robar la salvación que ahora disfrutamos en Cristo y en consecuencia la santificación que experimentamos por el Espíritu Santo, haciéndonos más parecidos a Cristo y menos a nosotros mismos, y cómo no, la esperanza de gloria que Dios nos promete en su palabra. Nada ni nadie te puede quitar eso, ¿sabes por qué? Porque ha sido Dios el que te lo ha dado. Nada ni nadie. Por eso, hermano, deseamos que nuestras vidas estén escondidas con Cristo en Dios. Una vida que disfrutaremos experimentalmente en mayor medida mientras pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Ese es el llamado de Pablo en este pasaje. A pesar de las luchas y tribulaciones que tenemos que enfrentar en este mundo caído, los creyentes disfrutamos de la vida abundante que Cristo compró para nosotros a precio de su bendita sangre. Y por eso buscamos las cosas de arriba. Porque como diría Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, es allí donde está sentado Dios a la diestra, Jesús a la diestra de Dios el Padre. Por eso ponemos nuestra mirada arriba, por eso buscamos las cosas de arriba, porque es allí donde está nuestro Redentor, hermano. Es allí donde está nuestro Salvador. Es allí donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y es por medio de ese Cristo victorioso, que está sentado a la diestra de Dios, que podemos resistir al pecado que todavía mora en nosotros y que intenta robarnos el gozo de nuestra comunión con Dios. Mira, hermano, el diablo no quiere hacerte más feliz. El diablo quiere hacerte más miserable. Cuando él te tienta, quiere hacerte más miserable. Hermano, no creas a la mentira de Satanás de que no hay otra opción para ti que vivir una vida derrotada. Hemos dicho hoy que el Dios Trino vive en ti. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo morando en el creyente. El Dios Trino vive en ti y ha puesto a tu disposición todos los recursos de su gracia para que puedas seguir peleando esta batalla. Y hermano, cuando sea vencido, que lo vamos a hacer, por causa de nuestra debilidad, vamos a ser vencidos. En vez de querer huir del trono de Dios, no, vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Mira al cielo, fija tu mente en Cristo, recordando que ya todos tus pecados fueron perdonados por causa del mismo. Y eso no lleva al verdadero creyente a tomar su pecado a la ligera. Todo lo contrario, eso llena de gratitud nuestro corazón y nos impulsa a seguir luchando, nos impulsa a seguir batallando contra nuestra carne. Porque Cristo es nuestra vida. Él es el centro de nuestra vida. Él lo es todo. Sin Él no tenemos nada. Con Él lo tenemos todo. Cristo es nuestra vida. Recuerda, somos ciudadanos del cielo. Y un día, hermano, estaremos en la presencia de nuestro Dios, alabando, adorando y bendiciendo su santo nombre en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. Eso es verdadera esperanza y eso es verdadero gozo. Y lo cantamos de pequeños en la escuela dominical. Y qué bien nos vendría en el meollo de nuestros problemas. Lo pensaba durante esta semana recordar esa letra. Tengo un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar. Así. A mí muchas veces me cuesta aplicar esa letra. Y la misma canción te da la clave de por qué el mundo no te puede quitar ese gozo. ¿Sabes por qué? Porque tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Hermano, esas son las cosas del Espíritu en las que los cristianos deben fijarse. Esas son las cosas del Espíritu en las que debemos fijarnos cada día, porque esa mentalidad es vida y es paz. Esa mentalidad, esa forma de pensar es vida y es paz. Predícate este evangelio, pídele al Señor que te ayude a entender cada vez más ese misterio que ha sido revelado a los creyentes del nuevo pacto, que es Cristo
en nosotros la esperanza de gloria. Qué gozo, hermano, y qué esperanza. Oh, mi hermano, no dejes que lo terrenal eclipse tu entendimiento celestial con respecto a la gloriosa obra de Jesús que se revela en el Evangelio, al brillo de ese diamante. Pon tu mente en las cosas del Espíritu plasmadas en este libro. Y nos recuerda el apóstol Pablo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente en Cristo Jesús. Pero si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, amigo mío, que puedes estar aquí o nos estás escuchando a través de las redes, tú vives conforme a la carne. Tú vives conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Y por lo tanto este consuelo, esa esperanza, no son para ti, no son para ti. Oh, mi amigo, pero tú puedes venir a Cristo hoy. Tú puedes venir a Cristo y pedirle que te salve. Pedirle que abra tus ojos y transforme tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue siendo un poderoso Salvador que puede darte vida hoy por el poder de su Espíritu. Pero tienes que abandonar toda confianza en lo que puedas lograr por ti mismo para confiar únicamente en Cristo y en lo que Él hizo a favor de pecadores muriendo en una cruz maldita por ellos. Él puede darte hoy un anhelo celestial. Él puede fijar tu mente y tu vida en lo que realmente importa para alabanza de su gloria. A Él sea la gloria en esta mañana. Vamos a orar.